enormemente satisfactorio tratar el tema de sistemas administrativos del Estado. Vamos a revisar con ustedes por qué es importante conocer cada uno de los sistemas y cómo estos sistemas de manera integral nos facilitan el trabajo en la gestión pública nacional. Como les decía Nailesca, por supuesto que somos el centro de capacitación y ya tenemos 11 años fortaleciendo la capacitación, la fortaleza, la competencia de cada servidor público. Gracias por acompañarnos y como siempre están atentos a la convocatoria, a las invitaciones que hace tu centro de capacitación. Y sin más ni más, por supuesto que voy a abordar el tema y si ustedes tuvieran preguntas, consultas, yo encantadas de absorberlas, ¿ok? Muy bien, entonces el tema de esta noche es sistemas administrativos del Estado. ¿Cómo se inicia el trabajo o cómo se inicia el proceso de estos sistemas? ¿Ok? Dice, en el Perú, la política fiscal es guiada a través de un marco macroeconómico fiscal que mantiene un manejo responsable, prudente y transparente. El marco macrofiscal peruano se ha creado desde 1999 y desde entonces se ha perfeccionado hasta contar con los siguientes elementos. Se cuenta todos los años con el marco macroeconómico multianual, que es un documento relevante que el gobierno del Perú emite en materia económica. Contiene las proyecciones macroeconómicas y sus supuestos por un periodo de 5 años. Un momentito. Salomé, pero tú dices que el marco macroeconómico multianual sale todos los años. Así es. Este año ya fue publicado. El 25 de agosto, ustedes pueden revisar el peruano y ustedes van a ver que se ha publicado el marco macroeconómico multianual. ¿Por qué lo toco? Aparte de que acá la literatura nos dice, porque es un documento que contiene las proyecciones macroeconómicas y los supuestos por un periodo de 5 años. Cuando nosotros hacemos la programación y formulación del presupuesto, nosotros nos sustentamos en un documento. ¿Cómo vamos a proyectar el presupuesto si no conocemos el comportamiento económico que tendrá el país? Por eso es que cada año, antes que se presente el proyecto de presupuesto al Congreso de la República, el Ministerio de Economía publica el marco macroeconómico multianual, donde ya más o menos sabemos la tendencia, las prioridades que va a atender el Estado. Por eso este documento es importante. Ahora, en ese documento que publica el Ministerio de Economía y Finanzas, no solo tenemos el marco macroeconómico multianual, sino tenemos las reglas fiscales que guían el manejo prudente de las finanzas públicas. Esas finanzas públicas tienen que ser sometidas a un seguimiento y control. ¿Y por qué es importante el seguimiento? ¿Por qué es importante el seguimiento? ¿Qué es el seguimiento? Es la supervisión minuciosa. Si ustedes buscan el concepto de seguimiento, no es otra cosa que la observación minuciosa, en este caso, al comportamiento económico del país. ¿Ok? Entonces, el contenido de este documento que se publica en el peruano y que para el año 2023 y 2026 ya fue publicado el 25 de agosto del año 2022, revisen el peruano, ha sido publicado. ¿Y qué contiene ese documento y por qué los gestores públicos como yo, por qué lo revisamos?
porque contienen los lineamientos de política económica, la declaración de la política fiscal, es decir, qué es lo que vamos a atender, cuáles van a ser las prioridades, los lineamientos de política tributaria, las proyecciones macroeconómicas que tiene el país, donde se analiza el escenario internacional, el escenario local y las finanzas públicas. Se determinan las reglas fiscales y análisis de los riesgos fiscales. Este es el documento, señores, que ha sido publicado el 25 de agosto del año 2022. Es un documento elaborado por el MEF, el cual contiene las proyecciones macroeconómicas y fiscales del país para el año en curso y los siguientes 4 años. ¿Ok? Este documento es aprobado por el Consejo de Ministros con opinión previa del Consejo Fiscal. ¿Para qué sirve el marco macroeconómico multianual? Sus proyecciones son la base ¿para qué? Para la elaboración de los proyectos de ley. ¿De los proyectos de ley de qué? De la ley de presupuesto, de endeudamiento y equilibrio financiero. Recuerden ustedes, cuando se apruebe el presupuesto, ese mismo día se aprueba también la ley de endeudamiento y de equilibrio financiero, donde se comunican los objetivos, lineamientos de la gestión fiscal y macroeconómica a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Mírenme, acá se implementará un conjunto de medidas de política económica para reactivar la economía. Por supuesto, si es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente habla sobre la política económica, es decir, sobre el rumbo o el manejo económico que va a tener el país. Salomé, ¿pero qué tiene que ver eso con el gasto público? Porque el gasto público es un componente de la economía nacional. ¿Ok? Entonces, en los ejes de política económica tenemos 3 pilares, que viene a ser el reimpulso al gasto privado, la aceleración de la inversión pública y la recuperación de la confianza. Estos 3 componentes, para nosotros los gestores, es importante conocerlos. Por eso es que esta noche estoy tocando el tema. Miren, entre otra información, el marco macroeconómico se proyecta y te dice, el Perú estará entre las economías de la región que registra un mayor crecimiento económico en los próximos años. Y esta es una buena noticia. Y esto es un precedente para que nosotros podamos ver que somos a nivel de Latinoamérica la tercera economía, por decirlo así, más solvente, más estable, a pesar de lo que puedan decir algunos malos medios de comunicación. Aquí estamos, esto es la verdad. Esta es la fuente de un ente, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas, de un ente oficial. Esto no es un PPT que lo ha elaborado Salomé porque a mí me gusta, porque yo quiero que ustedes crean de que Perú va a crecer. No, señores, aquí está la fuente de donde se ha sacado esta información y te dice que el PBI entre el 2022 y 2026 va a crecer el 3.3%. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. ¿Y por qué es positivo esa información? Ello permite contar con un mayor gasto público a pesar del contexto de una consolidación fiscal gradual. ¿Ok? Y ustedes pueden ver en los gráficos la importancia de nuestro marco económico multianual que siempre es publicado y cómo nosotros hemos venido año a año en ascendencia. ¿Ok? El gasto público se revisa significativamente respecto al marco macroeconómico multianual desde el 2021. Tiene un estudio minucioso, un seguimiento minucioso, porque de lo que se trata es que obviamente si hay un buen seguimiento, un buen control, obviamente nuestra economía va a seguir siendo estable y eso es bueno porque garantiza de que haya un mejor y mayor gasto público. ¿Ok? Entre las reglas fiscales permiten la sostenibilidad,
Por ejemplo, nosotros tenemos que conocer hasta cuándo y cuánto puede tener deuda pública el país, y la deuda pública no debe exceder, dice, el 38% del PBI y debe ser menor al 30% del PBI en un plazo no mayor de 10 años. ¿Ok? Es decir, toda deuda pública no puede exceder este periodo, no puede exceder los 10 años. ¿Ok? Entre otras medidas tenemos, por ejemplo, el déficit fiscal. El déficit fiscal del sector público financiero no debe ser mayor al 2.4. Al 2.4, al 2%, al 1.5 y al 1% del PBI. ¿Los años? ¿Qué años? En el año 2023 no puede ser mayor al 2%. En el año 2024 al 1.5 y en el año 2025 al 1%. ¿Ok? El gasto no financiero es el crecimiento real general limitado dentro de un rango de más o menos 1% de promedio de 20 años de crecimiento anual real del PBI. Los gastos corrientes, excluyendo el mantenimiento, el crecimiento real del gobierno general debe ser menor en 1%. El crecimiento promedio en 20 años del crecimiento anual real del PBI. Muy bien. Salomé, entonces si nosotros hablamos de los sistemas administrativos, tenemos que conocer cuál es el decreto legislativo sobre el cual nos fundamentamos en decir que sí tenemos un sistema integrado de administración financiera en el sector público. Y eso está fundamentado en el Decreto Legislativo 1436. Tenemos un sistema nacional de presupuesto, un sistema nacional de contabilidad, un sistema nacional de tesorería, un sistema de gestión fiscal de recursos humanos, tenemos un sistema de endeudamiento público, tenemos un sistema de abastecimiento y tenemos el sistema de inversión pública. Estos sistemas que les acabo de mencionar, que son 7, son los que conforman el sistema integrado o son parte integrante del sistema integrado de administración financiera. Es decir, interactuamos en el CIAF porque se trata de recursos públicos. Recuerden que el sistema integrado de administración financiera controla el gasto público. Es un sistema que nos ayuda a controlar, a llevar de manera ordenada el manejo de los recursos públicos a nivel nacional. Es decir, no solo de la entidad en la que yo trabajo, sino de todo el aparato estatal. Vamos a seguir con esto. Yo los invito a hacer una diferencia entre el sistema integrado de administración financiera con los sistemas administrativos contemplados en la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo denominada Ley Lope. En el artículo 46, ustedes van a encontrar que los sistemas administrativos son 11, ¿ok? Pero cuando yo les hablo de sistema integrado de administración financiera, estoy hablando solo de los sistemas sobre los cuales nosotros tenemos manejo de recursos públicos. Esa es la diferencia. Ahora, Salomé, ¿están divorciados estos dos sistemas? No, muy por el contrario. A ver, te digo, los sistemas que tiene el Estado para el control administrativo del aparato estatal son 11. Son recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión, planeamiento estratégico, defensa judicial, control, modernización pública del Perú.
modernización de la gestión pública. ¿Ok? Todos estos 11 sistemas conforman los sistemas administrativos. Pero cuando yo te hablo de estos sistemas que están en tu pantalla en estos momentos, estoy hablando solamente de los sistemas que hacen el uso y manejo de recursos financieros. ¿Ok? Entonces, aclarado el hecho, nosotros tenemos lo siguiente. Los sistemas administrativos tienen su marco normativo, sí señor. ¿Ok? El marco normativo de los sistemas administrativos es el Decreto Legislativo 1436, ¿no? Y está encabezado por el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Claro, por eso yo les hablaba del marco macroeconómico multianual. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas, señores, dependen directamente de lo económico, del billete, del dinero del Estado. ¿Ok? Entonces, para controlar el dinero del Estado, el Estado, dicho sea de paso, ha tenido que adquirir o implementar a nivel de todas las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno, ha tenido que implementar el Sistema Integrado de Administración Financiera. Entonces, el Sistema Integrado de Administración Financiera tiene su base en el Decreto Legislativo 1436. ¿Ok? Y si ustedes ven, a la cabeza o el líder de este sistema viene a ser el Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, los sistemas administrativos de administración financiera están comprendidos en el Decreto Legislativo 1436, cada sistema tiene su propia ley. ¿Ok? Ley que norma su funcionalidad. Y en este caso, el Sistema Nacional de Presupuesto tiene su ley de funcionalidad que viene a ser el Decreto Legislativo 1440, ¿ok? A través del cual establece los principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿ok? Ahora, cada año nosotros elaboramos el proyecto de presupuesto, el mismo que va al Congreso de la República y es aprobado por otra ley. Por eso es que nosotros tenemos una ley marco, una ley central del sistema y tenemos una ley anual de presupuesto. Ahora, cuando el Congreso de la República apruebe el presupuesto y dictan medidas de gestión presupuestaria para cada año fiscal, hay nuevas prioridades, hay objetivos, hay metas y para ello también, aparte de la ley, el MEF o la Dirección General de Presupuesto Público, que es el ente rector, emite directivas para hacer una mejor y eficiente ejecución presupuestal y para ello contamos con directivas del proceso presupuestario. ¿Ok? Entonces, el sistema financiero del Estado empieza e inicia con el presupuesto nacional. Pero el presupuesto nacional se sostiene en lo que el MEF proyecta e informa en el marco macroeconómico multianual. ¿Ok? Ahora, obviamente, todo esto está normado en la Constitución Política. La Constitución Política, a través de los artículos 80, 79, 80, 81, 82, hablan sobre la ley de presupuesto, las fechas de presentación, de aprobación, quién aprueba, etcétera, etcétera. Y también tenemos un sistema que viene a ser el control de la legalidad, que obviamente está a cargo, o quien la ejerce, esta prerrogativa, es la Contraloría General de la República. No, es el líder, es el ente rector.
Y además, en cada institución pública tenemos nosotros un órgano de control interno. Tienen facultades, etcétera, etcétera, facultades para el control que consiste en la supervisión, la legalidad de la ejecución del presupuesto público, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el artículo 82 del decreto legislativo 1440 tenemos que las leyes se emiten de manera anual para cada año fiscal, ¿ok? La Contraloría General de la República verifica el cumplimiento de la ley de presupuesto y demás disposiciones vinculadas en el gasto público conforme el artículo 82 de la Constitución Política. Ok, ahí tenemos nosotros, señores, cómo nosotros tenemos el manejo del sistema de administración financiera del sector público. Administración financiera del sector público. Entonces, muchos me van a decir acá, pero Salomé, el Ministerio de Economía nos da la plata, nos emite el marco macroeconómico. Perfecto, hasta ahí te entiendo bien. Pero si el ministerio nos da la plata, la pregunta es, ¿para qué nos da la plata? Ah, ahí tenemos otro sistema. Recuerda el artículo 46. Tenemos el sistema de planeamiento estratégico. Ok, entonces nosotros, señores, tenemos un ente rector del sistema de planeamiento estratégico. El ente rector del sistema de planeamiento estratégico es el CEPLAN. Un momentito. ¿Por qué en tu diapositiva, Salomé, tú has puesto otro recuadro? Porque si bien es cierto, en la parte financiera nos regula, le estoy diciendo el proceso que seguimos para elaborar las pautas del proyecto de presupuesto, también tienen que saber que el presupuesto no se elabora porque solamente el MEF nos informa sobre las proyecciones económicas, el gasto público, etcétera, etcétera. No, señores. Aquí todos los sistemas del Estado trabajamos de manera articulada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la integración intersistémica de la administración financiera, nosotros también tenemos que articular con el sistema de planeamiento estratégico. En base al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, a la Política General de Gobierno, a los planes de desarrollo concertado, a los planes sectoriales multianuales, al Plan Estratégico Institucional, al Plan Operativo, que tiene su base también en el marco macroeconómico multianual, nosotros integramos esta información a través de los sistemas, a través de la administración financiera del sector. Es decir, todo lo que se ha programado a través del planeamiento estratégico, ahora nosotros interactuamos de manera articulada con los sistemas. Pero Salomé, ya me confundiste. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que en la administración pública existe presupuesto, administración, tesorería, contabilidad, ya, ok. Todo eso existe porque somos el soporte de un sistema importante, que en este caso viene a ser el sistema de planeamiento estratégico. Nosotros en presupuesto asignamos el presupuesto a aquellas políticas de Estado que han priorizado la atención del gobierno. Es decir, ustedes saben que a través de políticas de Estado se implementan las metas, los objetivos y las políticas de Estado. ¿Responden a qué?
a las demandas que hace la ciudadanía. ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué servicios necesita el ciudadano? El ciudadano necesita servicios de educación, de salud, de transporte, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Para esos servicios es que nosotros asignamos los recursos, pero esos servicios se canalizan a través de los planes elaborados por planeamiento, por la oficina de planeamiento. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a asignar los recursos, obviamente que tenemos que conocer la parte de planeamiento estratégico. Y cuando nosotros ya tenemos el plan estratégico, el plan operativo, nosotros integramos a los sistemas financieros. En este caso, cuando hacemos el proceso de programación de recursos públicos, tenemos que interactuar con el Sistema Nacional de Abastecimiento, con el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Tenemos que interactuar con el Sistema Nacional de Tesorería y Deuda. Y además con la gestión fiscal de recursos humanos. Aquí está, en el gráfico te indica. Todos estos sistemas tienen que integrarse o alimentar al Sistema Nacional de Presupuesto a través de la programación multianual de la formulación y aprobación presupuestaria, que a su vez, esto es la parte de la programación. Y acá viene la segunda etapa, el proceso de la gestión de recursos públicos. En la gestión de recursos públicos, obviamente el ente rector es el Sistema Nacional de Presupuesto, que tiene que cargar nuevamente. ¿Qué cosa? De manera prioritaria. Tiene que trabajar de manera articulada con la gestión fiscal de recursos humanos. Tiene que interactuar con el Sistema Nacional para la dotación de recursos, para garantizar el pago de todo lo que se ha programado en la programación multianual de la gestión de inversiones. Cuando hablamos de la gestión de recursos humanos, presupuesto tiene que garantizar los recursos para el pago de los recursos humanos, ¿ok? Para financiar, para garantizar el financiamiento de todo lo que tiene que atender el Sistema Nacional de Abastecimiento y luego eso recae en el Sistema Nacional de Tesorería, ¿ok? Ahora, finalmente, después de que hacemos la programación y finalmente cuando nos entregan los recursos, cuando gestionamos los recursos, tenemos acá otro pilar fundamental. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser evaluado. Se evalúa la gestión, se hace una evaluación de la ejecución de los recursos públicos. Se hace una evaluación a todo lo gastado en inversiones, a todo lo que ha generado el Sistema Nacional de Presupuesto, cuando hemos certificado, devengado, comprometido, etc. Todo eso se centraliza en el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque se elabora la Cuenta General de la República y se le hace la elaboración de las estadísticas de las finanzas públicas. Y regresamos otra vez, ¿no? Porque esa información es importante para las próximas proyecciones hechas o a realizarse en el marco macroeconómico multianual. Seguimos. Vamos a profundizar en el tema. Entonces, el sistema de presupuesto existe porque así lo sostiene la Constitución, porque además
se soporta en el marco macroeconómico multianual a través del decreto legislativo 1436, forma parte del marco de la administración financiera del sector público. A través del decreto legislativo 1440 es el sistema que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, en la Ley de Bases de Descentralización, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de la Ley Orgánica de Municipalidades. También el presupuesto nacional tiene que garantizar el financiamiento de los 3 niveles de gobierno, el cual incluye las empresas y organismos públicos sujetos a medidas dentro de las leyes anuales de presupuesto. Muy bien, entonces presupuesto tiene sus principales actores y funciones. El ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto es la Dirección General de Presupuesto Público, obviamente que queda en el MEF, que es el máximo o ejerce la máxima autoridad técnico-normativa en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Ok? Todos los pliegos dependemos de la Dirección General de Presupuesto Público. Los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos, las universidades públicas, los gobiernos regionales, locales, organismos públicos, tenemos que hacer nuestra rendición a la Dirección General de Presupuesto Público. Los pliegos presupuestarios son entidades públicas que tienen aprobado un crédito presupuestario en la ley de presupuesto y se crean o suprimen por o mediante ley. Muy bien, los principales actores y funciones. Tenemos acá que dentro de la programación multianual de recursos, cuando se hace esta programación multianual, se hace por un periodo no menor de 3 años. Todo este proceso de manera articulada se soporta en el SIAF. ¿Ok? Entonces, por eso el Sistema Nacional de Presupuesto Público es integrante de la administración financiera. Ahora, mientras todos creíamos que el Sistema Nacional de Contrataciones o el organismo encargado de las contrataciones, que en este caso es el OCE, creíamos que solo eso era el sistema de abastecimiento y estábamos bien equivocados. El Sistema Nacional de Abastecimiento no solo es encargado de, aquí me han comido una diapositiva, pero vamos a ver acá. Entonces es un conjunto de normas y principios e instrumentos técnicos cuyo soporte nos provisiona de bienes y servicios. Y la cadena de abastecimiento ahora, señores, no es solo de la gestión de adquisición, sino de las adquisiciones, de la administración de bienes muebles y de bienes inmuebles. Entonces, lo último, cuando se ha creado el Sistema Nacional de Abastecimiento, dicho sea de paso, está su ley marco, es el decreto legislativo 1439, en el que ha redundado mucho la programación multianual de bienes, servicios y obras. O sea, es decir, que no solamente el Sistema Nacional o la cadena de abastecimiento público no trata solo de contrataciones. Ahora es todo un sistema que abarca contrataciones, adquisiciones, o lo que se denomina gestión de adquisiciones, administración de lo que estás comprando, ya sean bienes o servicios, bienes muebles, bienes inmuebles, la administración, el almacenaje, la distribución, etcétera, etcétera. ¿Ok?
es su ámbito su ámbito de su ámbito de acción es mucho más allá de las adquisiciones. Pero todo esto también está integrado por sistemas. Para las contrataciones, aparte del sistema de administración financiera, es decir, del SIAF y el soporte que le da el OCE, ¿no? Y a través de otro sistema que nos ayuda al control patrimonial, que viene a ser el SIGA, estos sistemas son el soporte para hacer más y mejor el trabajo. O sea, la cadena de abastecimiento la cadena de abastecimiento interactúa con otros sistemas, además del sistema integrado de administración financiera. Es decir, la parte pecuniaria, la parte en la que está inmersos los recursos, se soporta en el SIAF, ¿ok? Pero para el control patrimonial se soporta en el SIGA. Para realizar el proceso de adquisiciones a través de convenio marco, a través de una licitación o un concurso público, etcétera, etcétera. Las diferentes modalidades de contratación se soporta en los sistemas que tiene el OCE y el SEACE. ¿Ok? Sigamos. Entonces, estos sistemas se articulan y acá nosotros podemos ver cómo hay una articulación entre la programación multianual de inversiones con el planeamiento estratégico, con el presupuesto público y con abastecimiento. Y miren acá cómo tenemos nuestro calendario. Cada sistema tiene su propio calendario. ¿Para qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, nosotros iniciamos con la parte del planeamiento y se elabora dentro del planeamiento, hay una programación multianual de inversiones. Todo eso tiene que aterrizar en el plan operativo institucional. Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta gráfica que la parte del planeamiento es antes de marzo. Después de marzo hay este vacío, pero si ustedes leen acá, es el periodo de la programación presupuestaria, donde todos los sistemas tienen que converger, tienen que encontrarse. Y toda esa programación, de la programación multianual presupuestaria, tiene que incluir dentro del plan operativo institucional, el cual elabora en el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Qué cosa elabora? El cuadro de necesidades. Y eso es lo que tenemos acá, el cuadro multianual de necesidades, que elabora tomando como insumo también la programación multianual de inversión. ¿Para qué? Para que presupuesto gestione los recursos. Pero fíjense acá, ustedes tienen solo hasta el 30 de julio. Porque según la ley de presupuesto y la Constitución Política, en el artículo 80, te dice que el proyecto de presupuesto debe estar en el Congreso de la República el 30 de agosto.
¿Ok? ¿Por qué? Porque en estos momentos que ya estamos en octubre, el Congreso ya está afinando a través de las comisiones, ya los ministros de cada sector han ido a sustentar su proyecto de presupuesto, los alcaldes, etcétera, las nuevas autoridades. Las nuevas autoridades todavía no han ido, pero han ido los antiguos a sustentar su programación de presupuesto para el siguiente año a través de la comisión de presupuesto que hay en el Congreso, por supuesto. ¿Por qué? Porque la comisión de presupuesto tiene que presentar el proyecto de ley de presupuesto 2 o 3 días antes para que el Pleno del Congreso apruebe ese presupuesto. Y el Congreso tiene como fecha límite el 30 de noviembre de cada año. Entonces nosotros ya estamos a puertas de saber cuál va a ser el presupuesto y las prioridades que va a atender el Estado. Un momentito. Por si acaso, el proyecto de presupuesto también ha sido publicado hace más de un mes. ¿Ok? Nosotros ya sabemos que el presupuesto está estimado en 214,000 millones y pico. No recuerdo la cifra exacta. ¿Ok? Ya sabemos. Pero como es un proyecto, puede ser modificado, puede ser lo que no se va a modificar es la cifra. Se va a modificar las prioridades probablemente. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender que dentro de la gestión pública tenemos que avanzar para lograr que nuestros sistemas trabajen e integren la información, el requerimiento del presupuesto, de la parte financiera del Estado. Tienen que interactuar con el Sistema Nacional de Abastecimiento, con la elaboración de la cartera de inversiones, ¿no? Porque si no se elabora la cartera de inversiones a través de un módulo del CIAF, que está obviamente operativo, que el MEF ha dado a los especialistas de inversiones el acceso a un módulo solo de inversiones, ¿ok? Y si eso no se elabora de acuerdo a las pautas y que acá señala que tienen como fecha límite hasta la quincena de febrero, ¿por qué? Porque obedece a un calendario. ¿Y por qué es importante que se haga una programación multianual de inversiones? ¿Y por qué tiene que ser terminado y aprobado hasta el 18 de febrero? Porque recuérdense que después de marzo y tenemos julio, abril, mayo, solo para formular el presupuesto. Y si esto no está terminado, es decir, si los proyectos que tienes en cartera pueden estar en tu programación multianual de inversiones, pero eso tiene que conversar con tu sistema de presupuesto. Y si eso no figura en el presupuesto, si eso no se estima, si no se pone en el presupuesto, va a pasar lo siguiente. No vas a poder ejecutar el presupuesto. No vas a tener recursos. Y los sistemas nos ayudan justamente a eso, a controlar si realmente has terminado el proceso. Si te han dado los recursos, hay que gastarlos. Y si no te han dado, el sistema te avisa y sencillamente te traba el trabajo y no puedes continuar con el proceso. Por eso es importante conocer el cronograma de cada sistema. Y cada sistema es administrado por especialistas. Yo conozco de inversiones, pero no soy especialista en inversiones. Yo conozco de presupuesto, pero no soy especialista en abastecimiento. El de abastecimiento es especialista en abastecimiento, pero puede tener idea, puede tener conocimiento de tesorería. Es otra cosa. Yo tengo, obviamente, cierta capacitación en contrataciones, cierta capacitación en inversiones, etcétera, pero no soy especialista. Por eso es importante especializarnos
en cada sistema financiero de la administración pública. ¿Ok? Entonces, también tenemos que conocer e interactuar con el sistema de endeudamiento público. Como ustedes pueden ver, todos estos sistemas tienen un proceso, tienen una normativa, tienen los procesos en... Aquí este material está a disposición de ustedes para que le den una leída, para que profundicen sus conocimientos en el tema y puedan continuar especializándose en este centro de capacitación, por supuesto. Y, por ejemplo, acá tenemos una lista de los principales proyectos que se están ejecutando a través de la cartera de endeudamiento. ¿Ok? Entonces, todos los sistemas terminan en lo que dije inicialmente, ¿no? Que finalmente todo se consolida en el Sistema Nacional de Contabilidad porque se tiene que elaborar la cuenta general de la República y la estadística de las finanzas públicas. Y ahí viene el Sistema Nacional de Contabilidad, mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros, patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa contable. Y todo este trabajo, obviamente, termina en la cuenta general de la República. Y es por eso que a través de estos sistemas también entran los otros actores, ¿no? En este caso, el Poder Ejecutivo ejerce el control, solo el control, ¿ok? Pero así como él ejerce el control de la administración financiera, el control del gasto y de la calidad del gasto, para ello está la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, la prensa, la sociedad civil, la Defensoría, el sector privado. Todos estos actores hacen el control de la administración financiera. ¿Ok? Estos sistemas ayudan a que el control sea realizado en línea, en el tiempo. Es decir, nosotros, ya sea a través del Congreso, a través de la Contraloría General, no necesita que termine el ejercicio fiscal para saber cuán bien se está realizando la ejecución, es decir, el gasto durante el año fiscal. ¿Ok? No solo de las instituciones de gobierno nacional, sino cualquier institución del Estado, en cualquier nivel de gobierno. ¿Ok? Finalmente, pues también tenemos el control externo, que en este caso lo ejerce la Contraloría General de la República. Siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, pero quiero ver si hay alguna pregunta, Nailesca, o en todo caso es lo poco que he podido exponer esta noche acerca de los sistemas de administración financiera, ¿ok? De los sistemas de administración financiera que son distintos a los sistemas administrativos que maneja el Estado, que no son distintos, que son parte de los sistemas administrativos.